para un cachito. Antes de que cortes el video sin mirarlo, míralo, son 5 o 10 minutos. Total te la pasás mirando videos de WhatsApp o de YouTube. Son totalmente al pedo. Por lo menos fíjate que me tomé el trabajo de hacer este videíto. ¿Qué es la campaña del miedo y qué es el cambio? Bueno, la campaña del miedo surge cuando parte de los asesores de Macri empiezan a contarle a la gente qué medidas económicas van a tomar. Inclusive el propio Macri no le miente a la gente. Obviamente está muy protegido mediáticamente. Entonces por eso hay bronca en el PRO, porque los economistas complican la campaña de Macri diciéndole a la gente qué es lo que va a decir. Y bueno, la campaña del miedo surge de esto, porque el kirchnerismo le dice a la gente qué es lo que dice el macrismo, como yo trato de hacer acá. Que inclusive, fíjate, te muestro todas notas de diarios que son opositores o que no están afiliados con el kirchnerismo para que veas y para que los busques vos mismo y veas que no te mienten. Fíjate acá, Aranguren, presidente de Shell, el próximo ministro de Industria, no descarta reprivatizar YPF. Esto es una. Después, Melconian, el posible ministro de Economía del macrismo, dice ya no se pueden subir más sueldos y jubilaciones y propone un dólar a 16 pesos. Otra de las medidas y otro de los revuelos de los quilombos pasó cuando hubo una conferencia de Broda, Esper y Melconian a los empresarios donde les dijo qué es lo que iban a hacer. Una de esas medidas que dijeron que iban a hacer que era ajustar y que obviamente iban a cancelar paritarias porque era un concepto fascista. Búscalo. Fíjate, acá Esper, inclusive él mismo escribe que la única opción, la única salida que tiene la Argentina es ajustar. Ahora te voy a explicar qué es ajustar. Inclusive, fíjate, los informes que Melconian da a las empresas refuerzan la idea del asesor económico de Mauricio Macri de suprimir la suba de sueldos y de jubilaciones en el 2006 porque son un costo más para esta gente. Claramente esta gente representa a los sectores más concentrados de la economía argentina. Pero quiero que hablemos un poco de economía. ¿Qué es economía? Bueno, parte de una de las medidas económicas para medir, para medir la economía es el PIB o Producto Bruto Interno. ¿Qué es esto? Bueno, es la medida en un valor monetario, en pesos, dólares, que mide todo lo que se gasta y todo lo que se produce en bienes y servicios del país. Depende del consumo, de la inversión, del gasto público y de la balanza comercial. La balanza comercial es todo lo que se exporta menos todo lo que se importa. El gasto público es todo lo que se gasta en educación, salud y seguridad. Es decir, si se reduce el gasto público, se reduce el presupuesto en educación, en salud, etc. Y si se abren barreras aduaneras, las importaciones aumentan y el PBI cae. Ahora, si aumentan las exportaciones, el PBI aumenta. Lo que está sucediendo es que, bueno, el mundo está en crisis, se exporta menos, hay una problemática. Algunos sectores, los sectores más concentrados de la economía, proponen un dólar más alto para ganar competitividad. Ahora, quiero que hablemos del gasto público. El gasto público es, ya te digo, todo lo que se gasta lo que gasta el Estado en bienes y servicios a la población. Educación, salud, obra de infraestructura, es decir, todo eso que te gusta de los países serios, una buena educación, buenas obras, eso que te gusta que te devuelva el Estado, bueno, es el gasto público. Dice Macri que hay que reducir el gasto público porque hay que controlar la inflación, porque se gasta mucho. Esto es una falacia. ¿Por qué? Porque acá vas a ver en este cuadrito, buscalo después en internet, que es de 2013 inclusive, que Argentina en relación a su PBI gasta el 38%. Ahora los países de Europa, que inclusive están en crisis, gastan muchísimo más. Fíjate, Portugal gasta 49%, Italia el 51%, Francia el 57%. Inclusive Portugal está ajustando y está en una de sus peores crisis de toda la historia. Están ajustando y a su vez tienen tasas del porcentaje PBI más alto. Entonces quiere decir que la inflación no le explica el gasto público, la explica otra cosa. Otra de las medidas que quiere proponer Macri es devaluar. ¿Qué significa devaluar? Y devaluar significa aumentar el dólar, llevarlo al valor del dólar blue, porque dice que todos los costos están medidos en dólar blue. Pero esto indudablemente va a ocasionar inflación. ¿Por qué va a ocasionar inflación? Y
porque una economía como la economía argentina, como la economía global, la economía de la mayoría de los países dependen de productos importados. ¿Qué significa? La televisión se fabrica, se ensamblan en Tierra del Fuego, pero tiene un gran componente importado. Entonces automáticamente, si se devalúa un 60%, como dice Macri, automáticamente va a aumentar un 60% o más el valor del televisor. Ahora, digamos, por ejemplo, el cuchillo que tiene el carnicero, capaz que se trae de Alemania, y ese cuchillo, que tal vez no forma parte de un producto tan elaborado como una televisión, seguramente también sufra aumento. Es decir, eso es obvio que va a sufrir aumento, y esto va a sufrir aumento en toda la economía. Acá te quiero mostrar un cuadrito, es si se lleva el dólar a 16, ¿cómo serían los valores? ¿Cómo aumentarían el litro de, no solo la nafta, la leche, el televisor, una conexión, unas zapatillas, etcétera? Automáticamente. Y tu salario, aumentan los costos y tu salario va a mantener fijo. Ahora, vos me vas a poder decir, y bueno, pero el kirchnerismo devaluó en toda esta época hasta la fecha. Claro, devaluó mucho, pero lo devaluó digamos, llevándolo al lado de paritarias, es decir, que la capacidad de consumo del trabajador y de los sectores medios, digamos, siempre mejoró, más allá de que se haya devaluado. Entonces, un dólar controlado depende del desarrollo productivo de un país. Ahora, esto, inclusive, todas estas medidas pasaron en el digamos, ¿fueron parte de nuestra historia? Sí, fueron parte de nuestra historia. Fíjate, en el 2001, plena crisis, diciembre de 2001, también que hubo ajuste y demás, la gente con duda, los mercados mejor, esto fue en el corralito, esto fue en el megacanje, Caballo negocia otro ajuste más, esto fue en el 2001, ahora vamos a decir el 2001 no pasó. También pasó en los 90, en el principio de los 90 con Menem, lanzaron otro plan de ajuste, y pasó también atrás, en la última dictadura militar, si lo ves, disponen la liberación de precios, el gobierno establecerá los salarios, aumentan los combustibles, y ahora, más atrás, ¿pasó? Sí, también pasó, en el Rodrigazo también pasó. Entonces quiere decir que las medidas económicas, no solo de Macri, son desacertadas porque ya fracasaron en el pasado, lo podemos rastrear en la historia, y también que Macri no le miente a la gente. Fíjate esta nota, que fue del lunes, de posterior al debate que hubo. Dice este muchacho, Raymond Roberts, que claramente aconseja a Macri bajarse, le hace una crítica porque, claro, no tiene plan Macri. Cuando le preguntaban qué plan iba a hacer, el plan iba a llevar a cabo. En realidad el único plan es el ajuste, es decir, que mismo la nación que quiere que gane Macri no puede mentirte y decirte que no van a ajustar en todo esto. Inclusive Macri, con todo esto de el problema del déficit y de los dólares, quiere volver a endeudarse afuera, volver a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, significa volver a tomar y a tomarse y a regirse con las medidas del Fondo Monetario Internacional y el consenso de Washington, por ejemplo, que sucedió en los 90, que nos decía que había que ajustar más y así nos fue como país. Inclusive Macri, después del debate, esto búscalo, el día 16 del 11, dice lo mismo, vamos a tomar el crédito que todo el mundo nos dé para mejorar obras para la gente. Macri no le está mintiendo a la gente. Esto fue un día posterior a que no pudo decir cómo iba a ajustar la economía. Ahora, no solo las medidas económicas de Macri y lo que propone Macri es en los 90. Los asesores, por ejemplo, Sturzenegger estuvo procesado por el megacanje. Fue uno de los que nos estafó con ese verso del megacanje. Patricia Bullrich, buscalo esto de Wikipedia, fue una que le redujo el 13% a los jubilados. Y fíjate que Melconian, después te puedo mostrar el resto, pero buscalo vos si ya no me crees. Del 2003, el pollo de Menem, mago de la deuda, y fue que nos privatizó la deuda privada en el año 82-83. O sea que no solo las medidas económicas de Macri hicieron un mal a este país y fundieron al país, porque esto no fundió a todos, sino que los personajes son los mismos. Ahora, si vos querés votarlos, votalo. Pero más pruebas que esto yo no sé si te puedo dar. Así que bueno, espero que reflexiones.